cordial bienvenida a la comisario Griselda Rodríguez, magíster, además es experta en investigación criminal. ¿Así es, Griselda? Confírmame. Sí, investigación criminal, investigación penal, también experta en investigación de homicidios. Además con varios premios en Cangrejos de Oro para quienes conocen esos premios. Entonces, bienvenida Griselda, haz tu presentación y cuando quieras comenzamos con esta masterclass del día de hoy. Sí, bueno, siempre es un placer. Una vez más me encuentro de la mano con CC Facacia para llegar a ustedes a través de esta modalidad y, por supuesto, manifestar información bien interesante que vamos a desarrollar posteriormente en los diplomados, en los congresos y en todas estas actividades doctrinarias que están, en este caso, con la misión de CC Facacia, hacer llegar el conocimiento no importa dónde nos encontremos. Y efectivamente es así. El día de hoy vamos a tener una masterclass sobre la criminalística y el análisis de los principios de la criminalística, abordando, por supuesto, temáticas vinculadas con la concatenación de estos principios, con el análisis del sitio de suceso y con la ciencia criminalística, ¿ok? Entonces, déjenme poner la presentación, ¿ok? De las tendencias de la criminalística. Me atrevo a decir, por supuesto, que el día de hoy, al finalizar esta masterclass, vamos a tener la oportunidad de que los participantes puedan reconocer el método científico, puedan determinar los elementos presentes en la investigación científica a través del tetraedro de la criminalística, y por supuesto vamos a poder conocer y relacionar los hechos con los principios de la criminalística y por supuesto cómo se articula en lo que es la demostración científica del delito. Y por supuesto tenemos un punto esencial en esta clase del día de hoy sobre la valoración que debe dársele a la evidencia de interés criminalística como elemento esencial en esa demostración científica del delito. Me atrevo a empezar no con el método científico, sino con el término criminalística. Si lo buscamos en el diccionario o en la Real Academia Española, vamos a conseguir que criminalística es el estudio del crimen. Pero esa misma definición la tenemos con el término de criminología, ¿ok? Que para los efectos de esta masterclass va a ser distinto a lo que es la criminalística, ¿ok? Entonces, vamos a tener que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria que sirve para la demostración o que aporta sus elementos doctrinarios para la demostración científica del delito. Obviamente que esta criminalística está concatenada con varias ciencias, entre ellas las ciencias naturales, ¿ok? Que van a servir o van a aportar para lo que es la definición de la criminalística y para lo que es la demostración del delito, esos conocimientos esenciales en la doctrina criminalística. Fíjense bien, teniendo claro entonces lo que es la criminalística que nos va a aportar información esencial en la demostración del delito, tomando en consideración el abordaje del sitio de suceso con el análisis del sitio de suceso, donde las evidencias de interés criminalística cobran una real importancia en esa demostración científica del delito, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener o qué hacen los investigadores, qué hacen los criminalistas, qué hacen los forenses para la demostración científica del delito? Obviamente que utilizamos un método científico, pero ese método científico también lo vamos a conocer en algunas doctrinas criminalísticas como el método de investigación penal, ¿ok? Y este no es más que un procedimiento que utiliza el investigador frente a un hecho punible para llegar a la verdad y hacer justicia, ¿ok? ¿Qué vamos a entender entonces como método científico dentro de lo que es la doctrina? Lo vamos a entender como una serie de pasos ordenados, ¿verdad? Que va a involucrar unos procedimientos, unos métodos, unas técnicas, ¿ok? Que hace el investigador científico, hace uso de ellos para observar la valoración de un hecho punible o la valoración de un evento crítico, ¿ok? Este método científico tiene que tener una estructura o un armazón que va a tener también unas reglas y principios coherentemente concatenados.
para poder llegar a esa determinación de la verdad. Obviamente que uno de los elementos más esenciales dentro de lo que es la investigación científica es la observación, como primera pauta o elemento del método científico. Fíjense allí que tenemos el método científico y tenemos la investigación científica. Dentro de esa investigación científica vamos a tener entonces la posibilidad de concatenar ese método científico con los principios de la criminalística, ¿ok? Entendiendo que toda ciencia debe tener un protocolo de actuación, un procedimiento. Y en el caso de la criminalística tenemos los principios de oro con carácter universal, ¿ok? Entonces, fíjense bien, dentro de lo que es el método científico, vamos a tener que hay una serie de procedimientos que se utilizan bajo ciertas condiciones para valorar algunos eventos críticos o algunos sucesos específicos. En la investigación científica, el proceso procura obtener información relevante para entender y verificar el conocimiento que se pone de vista y manifiesto en el análisis del caso. Fíjense que el método científico dice que es táctico, que trasciende los hechos, que es verificable, ¿ok? Y que hay una verificación empírica. Esa verificación empírica que va a involucrar, por supuesto, una doctrina criminalística amparada en el principio de probabilidad, ¿ok? Luego vamos a tener también una autocorrección, que también me dice que ese método científico es progresivo y es objetivo, ¿ok? Pero luego vamos a tener esta investigación científica con el uso del método científico, donde van a utilizarse primero esos métodos y procedimientos propios del método científico, y también vamos a tener que utilizar datos primarios, es decir, datos que provienen de una fuente original, ¿ok? Y en este caso, para la criminalística, la fuente original es el sitio de suceso. Obviamente que esta investigación científica también es objetiva y tiene como base, como dije anteriormente, el método científico. El uso en la investigación científica del método científico nos permite establecer ese contacto con la realidad para tener coherencia con la doctrina y el hecho en sí. ¿Okay? Esto nos va a poder llegar, o nos va a permitir poder llegar a conclusiones objetivas y validadas con la evidencia que sustenta nuestra hipótesis o nuestro lineamiento preciso dentro de lo que es la investigación penal propiamente dicha. Otra de las cosas que debemos considerar antes de tomar de lleno lo que son el método, en este caso los principios de la criminalística, que también son universales, ¿okay? Son las 7 preguntas de oro que también van a estar dentro de la doctrina universal de la criminalística. Estos principios y estas 7 preguntas de oro de la criminalística funcionan en cualquier policía del mundo para valorar un evento crítico o la comisión de un delito, ¿ok? Tomándose en consideración que tanto las 7 preguntas de oro como las 7 principios de la criminalística se concatenan de manera perfecta a la hora de valorar o analizar un evento crítico, un delito que parte ya sea desde el sitio de suceso o de cualquiera de las formas de iniciar la investigación, ¿ok? Entonces vamos a tener la pregunta el qué. Ese qué me orienta en la determinación del hecho punible en el cual estamos en presencia, de qué tipo de hecho punible estamos presentes. Si es que es un hecho punible o es que estamos en presencia de un evento crítico que es objeto de investigación, aun cuando no se tenga claro si se es un delito. Por ejemplo, tenemos una muerte violenta, tenemos por ejemplo una muerte violenta tipo con una modalidad o tipo suicidio, ¿ok? Aun cuando el suicidio no es penado en las legislaciones del mundo, no es menos cierto que dentro de la investigación penal la modalidad de suicidio en las muertes violentas es un hecho, un evento crítico que está a la palestra de la investigación penal para demostrar que efectivamente estamos en presencia de ese tipo de muerte violenta y no de otra cosa, en este caso de un homicidio, ¿ok? Obviamente que la segunda pregunta tiene que ver con el quién. Ese quién tiene que ver
ese quién tiene que ver, ese quién tiene que ver con la víctima y con el victimario, ¿ok? Tiene que ver con la víctima y el victimario. Ambas se van a considerar, ya sea desde el propio sitio de suceso o en el transcurso de la investigación. A esa pregunta, sí, solo sí, al formar incluso parte del tetraedro de la criminalística, debe dársele respuesta, ya sea desde la perspectiva de la identificación rutinaria de personas vivas o muertas, o ya sea desde la perspectiva de la identificación no rutinaria, es decir, con el uso de las ciencias forenses, ¿ok? Luego vamos a tener entonces la pregunta del cómo. Ese cómo está concatenado con el modus operandi y también está relacionado con la descripción de la forma en la que ocurrieron los hechos. Esto está íntimamente ligado con la reconstrucción de hechos, ¿ok? Luego vamos a tener el cuándo, que son las circunstancias de tiempo, ¿ok? Y obviamente que dentro de la investigación penal, ese cuándo se debe concatenar con diligencias, con abordaje del sitio de suceso y por supuesto con la línea de tiempo de la comisión del delito que debe estar clara y precisa en todo el proceso de investigación penal. Luego tenemos entonces la interrogante ¿dónde? Esto nos va a determinar las circunstancias de lugar, ¿ok? Y nos va a establecer el lugar preciso donde ocurrieron los hechos o donde fue el hallazgo de evidencias de interés criminalístico o del cadáver, si fuera el caso, en el momento en que se tenga contacto con ese evento o con esa circunstancia precisa, ¿ok? Luego vamos a tener la interrogante del por qué. Ese por qué está íntimamente ligado con el móvil del hecho o las circunstancias vinculadas con el animus del perpetrador para cometer el delito. Es el móvil, esa razón, ese motivo o esa circunstancia que llevó al perpetrador del delito a cometer el hecho, a través de acciones o a través de omisión, en este caso, en la omisión de actos que estuviesen íntimamente vinculados y obligados con la persona. Luego tenemos el con qué. Ese con qué está íntimamente ligado con el medio de comisión utilizado para cometer el delito. Es decir, con el arma o con los elementos, en este caso, necesarios para que se dé la comisión del delito. Ese con qué nos relaciona con el principio de uso. Entonces, en líneas generales, el qué me relaciona directamente con el hecho investigado. El quién me relaciona directamente con ese principio de certeza de la determinación de quién es la víctima y quién es el victimario. En todos los casos para la identificación de personas se utilizan métodos de certeza, ¿okay? Luego tenemos el cómo, que está vinculado directamente con el principio de uso y el principio de producción, ¿ok? También vinculado con ese con qué que se vincula con el principio de producción, con el principio de uso. El cuándo y el dónde están relacionados directamente con el principio de probabilidad, ¿ok? Y por supuesto con el principio de reconstrucción de hechos en el establecimiento de la línea de tiempo de la comisión del delito. Y el por qué, por supuesto, me vincula directamente con el móvil y ese móvil está relacionado con el principio de probabilidad. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el tetraedro de la criminalística, que debemos considerarlo a la hora de valorar los principios de la criminalística, porque esta es nuestra base de orientación en el análisis de caso, en el análisis de sitio de suceso. Tenemos que tener claro y precisado quién es la víctima, quién es el victimario y cuáles fueron los medios de comisión utilizados en ese sitio de suceso donde se ha cometido un delito. Y en ese sitio de suceso deben establecerse todas y cada una de las evidencias de interés criminalística relacionadas con el hecho punible, las cuales deben tener un tratamiento especial y deben tener una clasificación especial. Y debe existir un criterio de valoración de la misma en el sitio de suceso y durante el proceso penal. Cualquiera que sea la forma de obtención de la evidencia, debe establecerse, por supuesto, este tetraedro de la criminalística.
Entonces, fíjense que acá tenemos los 7 principios de oro de la criminalística. Entonces, tenemos el principio de uso, tenemos el principio de producción, tenemos el principio de intercambio, tenemos el principio de correspondencia de caracteres o de características, tenemos el principio de reconstrucción de hechos o de fenómenos, tenemos el principio de probabilidad y el principio de certeza. Cada uno de ellos debe tenerse en consideración el axioma o lo que describe cada principio, ¿ok? ¿Cómo se debe concatenar ese principio desde la doctrina con un hecho real? Teniendo claro cuál es el axioma, teniendo claro cuál es la definición y qué es lo que representa dentro del protocolo de análisis de sitio de suceso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener el principio de uso. El axioma de este principio de uso dice que se refiere exactamente al agente empleado en la comisión de un hecho criminal o un hecho punible. Y este principio de uso está relacionado, por supuesto, con los medios de comisión utilizados, que pueden ser mecánicos, pueden ser químicos, pueden ser físicos o biológicos, ¿ok? Entonces, considerando la fuente de origen de ese medio empleado o de esa arma o de esos elementos empleados para cometer el delito, debemos considerar ese principio de uso como algo esencial dentro del análisis del sitio de suceso para poder determinar el medio de comisión utilizado, ¿ok? Luego vamos a tener el principio de producción. Ese principio de producción está íntimamente ligado al principio de uso, porque dependiendo de los medios de comisión utilizados, en la comisión del delito, se van a presentar o se van a desarrollar o se van a producir ciertas evidencias relacionadas con el sitio de suceso, relacionados con la víctima y relacionadas con el perpetrador directamente. ¿Qué dice ese principio de producción? Dice que en la comisión de un delito se usan instrumentos como medios de comisión que van a producir sin duda las evidencias de interés criminalístico. Es decir, que dependiendo del medio de comisión utilizado en ese principio de uso, vamos a tener entonces que se van a producir lesiones, se van a propias o con características propias del medio empleado, se van a producir manchas, se van a producir sustancias biológicas, se van a producir pisadas, se van a producir impactos, orificios, soluciones de continuidad, se van a producir, por supuesto, estigmas, ya sea dentales, ungueales, o incluso se van a presentar algunas lesiones con características propias del medio utilizado en la comisión del delito, en esa acción que va a promover lo que es la acción delictiva, ¿ok? Observemos acá en esta imagen que podemos observar una lesión homóloga a las producidas por un arma blanca. Y esa arma blanca tiene características de haber sido filosa, por cuanto la característica de la lesión es limpia, nítida, y por supuesto que al unirse ambas partes puede tranquilamente deducirse que se utilizó una arma cortante para producir la lesión. Fíjense que aun cuando no esté presente el medio de comisión en el sitio de suceso, solamente al observar la lesión en la víctima podemos, en este caso a través del principio de producción, podemos deducir de manera lógica a través del principio de uso cuál fue el arma o cuál fue el elemento utilizado para ocasionar esa lesión. ¿Ok? Entonces, fíjense acá en el principio de uso. Si tenemos en un sitio de suceso conchas, proyectiles o incluso balas sin percutar, podemos deducir, aun cuando no se encuentre el arma de fuego, pero tenemos las lesiones y tenemos evidencias vinculantes a la balística criminal, podemos deducir de manera lógica que el medio utilizado para cometer el delito fue un arma de fuego. Y si un experto en balística se encuentra en el sitio del suceso, al observar de forma macroscópica tanto las balas como los proyectiles, si fuera el caso, y si fuesen evidencias balísticas localizadas en el sitio del suceso, pudiese determinarse incluso de manera probabilística cuál fue el tipo de arma utilizada, el arma de fuego utilizada y que usa
ese tipo de proyectil, ¿ok? Y por supuesto, al valorar las conchas con esos signos de aguja percutora, pudiese determinarse incluso de manera probabilística en sitio de suceso cuál fue el tipo de arma de fuego utilizado. En este caso, cuál fue el tipo de pistola utilizada para efectuar el disparo. Obviamente que esta información en sitio de suceso tiene que ser valorada en los laboratorios correspondientes a través de la criminalística de laboratorio, ¿ok? Y a través, por supuesto, y con el uso de tecnología de punta que pueda determinar con certeza ese tipo de información vinculante a los elementos balísticos, ¿ok? Si fuera el caso. Ahora fíjense que tenemos el principio de intercambio. Fue el primer principio creado y lo creó Edmond Locard en 1910. Edmond Locard fue un francés, un criminólogo francés, ¿ok? Y fíjate que él deja claro que él observó de manera reiterativa en numerosos y múltiples escenas del crimen o sitios de suceso, y observó y dedujo de manera clara y de manera precisa que todo criminal o todo perpetrador del delito dejaba una parte de sí en la escena del crimen y se llevaba algo consigo, de forma deliberada o de forma inadvertida. Este principio, junto con el resto de los principios, está presente en todas las escenas del crimen. ¿Ok? Aun cuando haya modificación, aun cuando incluso haya destrucción de la evidencia, en algún momento los principios van a ser demostrados durante la investigación del delito. Entonces, fíjense que este principio de intercambio dio origen al resto de los 6 principios. Fue el primer principio que se estableció como principio criminalístico con carácter universal. Luego vamos a tener el principio de correspondencia. ¿Qué dice el axioma del principio de correspondencia? Dice que establece la relación de los indicios o de las evidencias con el autor del hecho. Es decir, valorando las evidencias en el sitio de suceso, podemos determinar si una huella dactilar corresponde a una persona determinada o si 2 proyectiles fueron disparados por la misma arma de fuego. Este principio de correspondencia se concatena con el estándar de comparación, ¿ok? Donde por supuesto siempre se tiene que tener una muestra indubitada y una muestra dubitada en estándar de comparación para poder establecer esa correspondencia, ¿ok? Fíjense acá en el principio de intercambio que en el sitio de suceso observamos una mancha, o en este caso una huella de calzado cruenta, ¿ok? Para el sitio de suceso es bien interesante y bien importante, ¿ok? Porque en el momento en que se llevó a cabo investigaciones, ya sea porque hubo allanamientos o ya sea porque hubo una apresión en flagrancia del sujeto involucrado con la comisión del delito, tenía que percatarse en ese análisis de esa obtención de esa evidencia si ese calzado que portaba ese sujeto guardaba relación directa a través de las características precisas e individualizantes con la huella de calzado cruenta localizada en el sitio de suceso. Observemos entonces cómo a través de la criminalística comparativa o de física comparativa podemos determinar a través del principio de correspondencia esa correspondencia si se quiere. Pero también vamos a utilizarlo desde la perspectiva de otros principios si esta mancha cruenta o esa sustancia cruenta pertenece a la víctima o pertenece a otra persona y descartar con la posibilidad de análisis criminalístico en laboratorio si esa mancha cruenta es humana o es animal, y de ser humana, cuál es el tipo y cuál es, por supuesto, la vinculación con la víctima o con el sujeto perpetrador, o si es que pertenece a cualquier otra persona, ¿ok? Y quedaría entonces, si no se determina de quién es, como un indicio dentro de la investigación. Entonces, fíjense que luego pasamos a lo que es el principio de reconstrucción de hechos. Este principio es la razón de ser de la investigación penal.
es establecer una línea de tiempo, es establecer cómo ocurrieron los hechos, de qué manera se llevó a cabo el delito, tomando en consideración el sitio de suceso, el tipo de sitio de suceso, la modalidad de sitio de suceso, la clasificación de las evidencias, el tipo de evidencia y qué están aportando las evidencias en la demostración científica del delito. Todo ello, por supuesto, va a permitir deducir a partir de las evidencias y de los indicios localizados en la escena del crimen, por supuesto, determinar en qué forma ocurrieron los hechos. Esta reconstrucción histórica del delito es esencial y pertinente en la investigación de delitos, ¿ok? Y por supuesto en la demostración del delito como tal. Luego tenemos el principio de probabilidad. Ese principio de probabilidad, el axioma señala que deduce la posibilidad o la imposibilidad de un fenómeno con base en el número de características verificadas durante un cotejo. Es decir, que vamos a establecer esa deducción lógica con el uso de bases estadísticas. ¿Cuál es el elemento más palpable y más razonable y más objetivo para establecer la probabilidad? Pues en lo que es el abordaje del sitio de suceso y el análisis del sitio de suceso, podemos determinar a través de las estadísticas la probabilidad si estamos en presencia o no de un móvil determinado. Hay un móvil pasional, hay un móvil de sicariato, hay un móvil de venganza, hay un móvil de ajuste de cuentas, hay un móvil de robo de vehículo, hay un móvil de resistencia al robo, hay un móvil vinculado con el feminicidio, con la violencia doméstica, hay un móvil vinculado con una riña, hay un móvil vinculado con cualquier otro móvil que surja dentro de la investigación. ¿De dónde va a surgir ese móvil? Del estudio de casos que de forma repetitiva han presentado las mismas características. ¿Okay? Lo mismo sucede para establecer el modus operandi. Vamos a utilizar este principio de probabilidad. Este principio de probabilidad que nos permite establecer de acuerdo a sus características comparadas con fenómenos o casos conocidos y registrados que tengan la misma forma de actuación o de actuar un delincuente o un grupo delincuencial. ¿Ok? Allí es donde entra el perfil criminal y es donde entra también en este principio el perfil victimológico, a través, por supuesto, de los estudios relacionados con la ciencia de la criminología. Es decir, esta ciencia que nos permite estudiar las características del crimen para determinar qué llevó al delincuente a cometer determinado delito. ¿Okay? Entonces el perfil criminal y el perfil victimológico va a estar íntimamente ligado al principio de probabilidad. ¿Okay? Entonces observen acá, por supuesto, que tenemos una reconstrucción de hechos, entendiendo que existen diferentes formas de reconstrucción de hechos. Existe la reconstrucción de hecho prejudicial, es decir, aquella que se realiza dentro de la investigación penal propiamente dicho, e incluso solamente con la presencia del fiscal. Luego tenemos una, y es solamente para determinar o establecer líneas de investigación precisas y para determinar esa reconstrucción de hechos si nos lleva o no por el camino correcto en la resolución del caso. Luego vamos a tener, por supuesto, esa reconstrucción de hechos que emana de una orden judicial, es decir, emanada por un juez que conozca de la causa. Y vamos a tener la infografía que se va a dar a través de una reconstrucción de hechos, a través de un análisis informático del caso, valorando, por supuesto, los elementos demostrativos del delito y se hace a través de una reconstrucción de hechos con infografía. Esto está íntimamente ligado con la criminalística moderna, ¿ok? Con ese elemento esencial de la criminal, en este caso de la doctrina informática, para dar sus aportes a la investigación del delito y para específicamente la reconstrucción de los hechos, ¿ok? Y por último, tenemos el principio de certeza. Este principio de certeza me dice, o el axioma de este principio dice, que se basa en que todo objeto, cosa o individuo es idéntico solo a sí mismo y no existe otro que sea idéntico al anterior. Allí, por supuesto, están relacionadas las evidencias biológicas,
localizadas en el sitio de suceso. Y por supuesto, la identificación de personas a través del ADN, también dentro de lo que es la estructura de la criminalística moderna, y por supuesto la dactiloscopia o lofoscopia dentro de lo que es la estructura para la identificación de personas con el principio de certeza, ¿okay? Entendiendo y sabiendo que los aportes de la lofoscopia o de la dactiloscopia son esenciales en materia de identificación. Pero también tenemos la identificación no rutinaria con los aportes de las ciencias forenses, en este caso odontología forense, antropología forense y la medicina forense propiamente dicha. Estas ciencias, por supuesto, van a dar con grados de certeza la identificación, entendiendo que todos los principios de la criminalística tienen un grado de probabilidad, ¿ok? Entendiendo también que la criminalística es inminentemente comparativa y en esa comparación debe considerarse una muestra indubitada y una muestra dubitada para establecer esa relación directa con los principios de la criminalística en la demostración del delito. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, en cualquiera de los principios de criminalística va a estar presente la evidencia de interés criminalística. ¿Qué vamos a entender por evidencia física? Pues en forma general, el diccionario de la Real Academia señala que evidencia significa certera, clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. En términos generales de la doctrina criminalística, la vamos a entender o la vamos a definir como todo aquello que se usa y se produce en la comisión de un hecho delictivo. Es todo aquello dejado por el autor del delito como huellas, rastros, rasgos o cualquier elemento que de una u otra manera pudiese estar vinculado con la comisión del delito. La evidencia significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de señal o de seña, muestra o indicación. Dentro de lo que es el análisis del sitio de suceso para la valoración del escenario o de la escena del crimen, debe considerarse 3 criterios esenciales para seleccionar la evidencia de interés criminalístico en el sitio de suceso. Esos 3 criterios para la valoración de la evidencia es que sea consecuencia del delito, que haya sido utilizado para cometer el delito y, por supuesto, que esté preparada para cometer el delito en caso de delitos frustrados, si fuera el caso, ¿de acuerdo? Fíjense que Escalá manifiesta, uno de los doctrinarios criminalísticos que más he leído en mi vida, él manifiesta que sostiene que el investigador criminal obtiene información de 2 fuentes esenciales. Y estas fuentes son las personas y las evidencias. Pero recordemos que las personas van a ser un aporte de información vinculado con la evidencia o con elemento que no va a tener certeza. ¿Por qué? Porque todas las personas pueden estar disponibles o sujetas a mentir, a ser manipuladas, o aportar una información desde la óptica de su observación y desde la óptica de su experiencia, es decir, desde sus memorias consideradas en el cerebro reptil. Pero las evidencias, tal cual como lo dice Edmond Locard, son evidencias, que las evidencias son testigos mudos que no mienten. Es decir, que van a dar un aporte dentro de la demostración del delito esencial. ¿Ok? Lo que sí debe considerarse es la manipulación de las mismas, que debe estar de acuerdo a lo que prevé la norma jurídica y, por supuesto, el protocolo de manual de cadena de custodias que debe tener cada policía científica para el manejar la evidencia de interés criminalística y todo elemento considerado dentro de lo que es la demostración del delito. ¿Ok? Fíjense bien que esa evidencia de interés criminalística va a tener diferentes normas dependiendo de la fase del proceso penal en la que se encuentre. Desde el sitio de suceso va, o lugar del hallazgo, o desde las formas de obtención de la evidencia, que puede ser técnica desde el sitio de suceso, por aseguramiento en caso de
delitos flagrantes por, en este caso, consignación en el caso de denuncias, o por derivación en el caso de que surjan de una evidencia principal, será llamada o considerada evidencia física de interés criminalístico. Algunos doctrinarios le llaman también indicios de interés criminalístico, ¿ok? Dentro de lo que es el proceso penal, al encontrarse las actas procesales ya en manos del fiscal del Ministerio Público para que sea analizado el caso y que para que proponga en este caso alguno de los actos vinculados con la determinación de los hechos, esos actos conclusivos vinculados directamente con el fiscal del Ministerio Público, ya sea porque haya una acusación, un sobreseimiento o un archivo de la causa, debe considerar todos los elementos de convicción. En esos elementos de convicción entran estas evidencias de interés criminalística que ya están sustentadas con unos dictámenes periciales realizados por expertos criminalísticos y forenses en la fase de laboratorio. Y por supuesto, en la fase preliminar o en la fase de juicio, debe considerarse que en esta fase preliminar o en la fase que corresponde, en este caso, la emisión de los elementos de prueba que van a sustentar esos actos conclusivos. ¿Ok? Esos elementos de prueba que van a ser promovidos no solamente por el fiscal, sino también por la defensa, y que van a tener un carácter directamente relacionado y vinculante con la investigación penal. Y será el juez de la causa quien apruebe o determine si estos elementos promovidos por las partes son aprobados o concebidos como pruebas en el proceso. Entonces, fíjense entonces que las evidencias de interés criminalístico van a ser esa garantía, ¿ok? Y si son utilizados, por supuesto, y son obtenidos y son procesados durante la investigación penal y durante el proceso, si su manejo ha sido idóneo y, por supuesto, esa garantía legal y ese manejo idóneo está vinculado directamente con el manual de cadena de custodia. Esa garantía legal debe estar determinada en la investigación penal, a través de la legislación y a través de la práctica propiamente dicha, con los protocolos y procedimientos establecidos para tal efecto. ¿Qué es lo que se quiere con estos protocolos y con esta normativa legal? Evitar su modificación, su alteración o su contaminación. Entendiendo desde la perspectiva legal, desde ese concepto emanado del manual de cadena de custodia, que lo vamos a tener como esa evidencia física, como el elemento material relacionado con un presunto hecho punible, susceptible de procesamiento forense, del cual se puede obtener información para la reconstrucción histórica del suceso. Fíjense qué tan importante y qué tan relevante es el hecho de manejar de manera adecuada y que esté dentro de la estructura de la norma y dentro de la estructura de los protocolos, ese manejo y, por supuesto, esa garantía legal que implica la no modificación, la no alteración y la no contaminación de la evidencia de interés criminal. Todo ello, por supuesto, relacionado con lo que es la evidencia de interés criminal. Sabemos y entendemos que toda esta información y todo este material suministrado en la masterclass del día de hoy será ampliado de manera interesante y de manera bien práctica dentro de lo que son los diferentes diplomados, las diferentes formaciones con larga data, si se quiere, o con una data determinada por los especialistas de CEFACASIA, para, por supuesto, llegar el conocimiento a todo y cada uno de ustedes de manera amplia, de manera suficiente y de manera pertinente. Debemos entender entonces que estos requisitos de la evidencia tienen que ver con la licitud, tienen que ver con esa pertinencia, con esa necesidad y con esa utilidad dentro del proceso o para la demostración del delito dentro del proceso, esa validez y esa competencia que debe tener no solamente el dictamen pericial, sino también el perito o el experto propiamente dicho vinculado con esa evidencia, y por supuesto también debe tener esa materialidad o sustanciación con el uso de protocolos en el manejo de la evidencia de interés criminalístico. Fíjense que la evidencia de interés criminalística, dentro de lo que es el principio, los principios de la criminalística y los principios doctrinarios
propios del derecho, hay dos perspectivas esenciales dentro de lo que es la evidencia. Mario Del Guidis es un experto criminalística venezolana, experto en criminalística y experto propiamente en lo que es la balística forense. Él manifiesta en alguno de sus libros que la evidencia de interés criminalística desde el punto de vista jurídico representa la prueba y constituye la base fundamental del proceso penal, que tiene carácter permanente, indeleble, inalterable e imprescindible, para que permita con estas características fundamentar los alegatos y argumentos de la acusación. Obviamente que también van a constituir los alegatos para que la defensa ejerza su escrito correspondiente. Dentro de la perspectiva o desde el punto de vista criminalístico, Mario Del Guidi señala que la evidencia física constituye los elementos necesarios para establecer la responsabilidad penal, pues estas permiten esclarecer la verdad por medio del reconocimiento, identificación e individualización, que forma parte de la investigación penal, como un conjunto de actividades orientadas a la comprobación científica del delito, de una manera fehaciente y irrefutable, donde no haya dudas respecto al hecho que se investiga. Fíjense que este concepto involucra los principios de la criminalística, involucra el principio, las 7 preguntas de oro de la criminalística, involucra el principio del método científico, de la investigación científica, en todas las policías científicas del mundo, recordando que tanto los principios como las 7 preguntas de oro tienen un alcance universal, por tratarse de la criminalística, una ciencia universal que está constituida para la demostración del delito de forma científica, de forma fehaciente, de forma irrefutable. ¿Ok? Fíjense bien, con esta última lámina damos por culminada la masterclass del día de hoy. En este momento voy a requerir la presencia de Duri, apoye con las preguntas, para responder algunas de las preguntas, ¿ok? Entendiendo, por supuesto, que dentro de todo lo que concatena la criminalística, los principios de la criminalística, va a involucrar el día de hoy, o hablando de las tendencias de la criminalística el día de hoy, esa modernidad que ha sufrido la criminalística en los últimos años o en la última década, donde la tecnología, a través de la telefonía, a través de redes telefónicas, de redes inalámbricas, de redes satelitales, a través de las luces forenses, a través del ADN, a través, por supuesto, de investigaciones científicas con tecnología de punta, van a ser esenciales para la demostración del delito. Todo esto y mucho más vamos a poderlo dilucidar, lo podemos, en este caso, manejar de forma amplia y de forma maravillosa a través de los diferentes programas de actualización y de los diferentes programas vinculados con diplomados, con congresos, que siempre vamos a estar a la vanguardia de esta criminalística moderna y de estos aportes esenciales en el logro de la verdad a través de la aplicación de la ciencia, de la criminalística y de la ciencia forense, entendiendo que esta formación va a estar presente, activa y disponible a través de CESEFACASIA. Yo orgullosamente formo parte de este equipo maravilloso que me hace conectarme con ustedes de forma activa y de forma bien armoniosa, si se quiere, para estar con ustedes en este alcance de la información a la mano y a la disposición de ustedes. Así que bueno, Duri, es para ti el momento de darme unas 3 o 4 preguntas si las hay, por cuanto tenemos un aporte esencial que viene de tu parte para todo el equipo que está formando parte de este foro de 77 personas. Maravillosa. Tenemos 49 informaciones en el chat, espero que no sean 49 preguntas, pero vamos a tener unos minutos para eso, ¿de acuerdo? Así es. Por supuesto que muchas felicitaciones, Griselda. Gracias, buenas tardes, muy buena información. Gracias.
felicitándonos a nosotros, a la Academia de CEFA, sus especialistas, por supuesto, pero hay una pregunta de Aracelis que dice la imagen del tetaedro. ¿Podría explicarla un poco más, por favor? No podemos explicarla, Aracelis, pero la vas a poder ver luego en nuestro canal de YouTube. Y si estás con nosotros en el Diplomado de Docencia Criminalística, ahí vamos a poder darte todo el aporte necesario. De igual manera, al finalizar, nuestros administradores de grupos van a abrir los grupos de WhatsApp y ahí les van a dar alguna de la información que ustedes tanto requieren. Excelente ponencia, doctora Griselda, desde Bolivia. Una pregunta: ¿de qué manera aplico el método científico en el sitio del suceso? Corto y rápido, Griselda, para que nos explique. ¡Wow! Bueno, fíjense que eso va a involucrar el método científico. La primera pauta son 6 elementos, ¿ok? La primera pauta es observar, ¿ok? Observar. En ese observar podemos determinar qué pasó, ¿ok? En ese observar podemos darle las respuestas a las 7 preguntas de oro. Luego viene el hacernos preguntas. ¿Esas preguntas cuáles son? La segunda fase del método científico es hacernos preguntas. Esas preguntas en un sitio de sucesos tienen que ver con las 7 preguntas de oro de la criminalística. Luego viene en la tercera, dice formarnos hipótesis. Esas hipótesis están vinculadas con el principio de probabilidad para establecer el móvil y para establecer el modus operandi. Es allí, en esa creación de hipótesis, que vamos a establecer las líneas de investigación que nos van a llevar de forma ordenada y precisa, de forma probabilística, obviamente, en una primera fase, para dar con la verdad y hacer justicia. Es durante el proceso de, penal que vamos a dar con esa línea de investigación. Luego viene realizar experimentos. Esa experimentación tiene que ver con la criminalística de laboratorio. Y luego surge el generar resultados. Ese generar resultados tiene que ver con los dictámenes periciales o experticias. Y luego viene la remisión de información. Esa remisión tiene que ver con la información que se le suministra tanto a los investigadores como al fiscal del Ministerio Público para tener información precisa de lo logrado y obtenido en la valoración del sitio de suceso y de las evidencias obtenidas. Esto es toda una clase magistral, ¿ok? Dios mío, ojalá ella haya podido tomar nota de todo lo que dijiste, y si no, lo tendrá que ver diferido. Pobrecito. A ver, Alonso Paz dice, ¿se puede determinar un perfil criminal? Dice Alonso Paz desde Perú. Sí, sí se puede determinar un perfil criminal. Para eso existe la criminología y la psicología, la psicología forense y la psiquiatría forense. ¿Ok? También trabaja un equipo multidisciplinario para llevar a cabo los perfiles criminales y los perfiles victimológicos, no solamente criminales, sino victimológicos. Y vamos a estar de la mano, tanto del principio de probabilidad como de la criminalística, como de la criminología, para establecer esos patrones de conducta establecidos desde una perspectiva psicológica, como desde una perspectiva de accionar en el sitio de suceso, valorando estos elementos que puedan sustentar su accionar o su forma de proceder o su modus operandi o forma de operar el delincuente en la valoración y análisis del sitio de suceso. Estoy hablando muy rápido porque Duri requiere darle una información importante, ¿ok? No, y las preguntas son muy precisas, Griselda. Ellos saben que los que ya han estado con nosotros saben que es una masterclass, es muy preciso, muy conciso, pero muy nutrido en información. Micaela, por su parte, dice, ¿cuánto tiempo dura una huella digital en un arma, sea blanca o pistola? Depende, eso va a depender. ¿Ok? Y esta sí la voy a dejar para cuando estemos en las clases vinculadas con este tipo de temática, ¿de acuerdo? Va a depender, ¿ok? Va a depender incluso de la estructura y composición del arma, ¿ok? Y va a depender, por supuesto, si el sujeto tenía o portaba algún guante o no, ¿ok? Y por supuesto, esto lo vamos a ampliar y a determinar posteriormente en estas formaciones que tenemos posteriormente. Griselda, impresionante todas las felicitaciones y todos tienes que leer todos los comentarios porque están muy lindos. Muchísimas gracias a todos. Gabriel Zúñiga, pero no encienden una camarita, o sea, muy valientes escribiendo, pero no encienden una camarita. A ver cuando enciendan las cámaras, por favor, porque a la comisaria le gusta tomar su foto para las redes. Hola, Cristian Nolasco, ¿cómo estás? Gabriel Zúñiga dice su opinión sobre la autopsia psicológica. Antes de que responda Griselda sobre la autopsia psicológica, te invito
invito a que vayas a nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Ahí está un congreso que se hizo y se habló acerca de la autopsia psicológica con la doctora Nailé Rangel. Vayan, si no está ahí, o sea, si no la pueden ver porque está en privado y no pueden ver esa clase, díganle a su administrador de grupo que les faciliten, que lo autorizó Durí González, la moderadora, que le faciliten la información acerca de la autopsia psicológica. No sé si Griselda tiene algo que agregar, pero ahí les estoy dando ese dato. En Venezuela yo trabajé en la División contra Homicidios, 4 casos donde no se consiguió el cadáver, ¿ok? Nunca se consiguió el cadáver. Y fue necesario ir y solicitar o requerir en medicina y ciencia forense es una autopsia psicológica, ¿ok? Y esto, por supuesto, se basa en un estudio a través de testimonios de personas allegadas o familiares, a través de documentos como diarios, redes sociales, para determinar, por supuesto, esos estudios vinculados con lo que lo llevó a la muerte y para establecer la forma de accionar o de actuar de la víctima para el momento o antes, premortem, antes de que se ocasionara la muerte. Es todo un equipo multidisciplinario que aporta información esencial para esa reconstrucción de la vida del sujeto. Esa autopsia psicológica tiene que ver con la reconstrucción de la vida del sujeto. Puede ser de una semana, de un año, de un mes, todo va a depender de lo que requieran el equipo multidisciplinario que hace esa autopsia psicológica, sobre todo el psicólogo forense, con el psiquiatra forense y el trabajador social, ¿ok? Tomando en consideración no solamente el sitio de suceso, sino los resultados de la autopsia, ¿ok? Y así, por supuesto, los testimonios aportados por personas vinculadas directamente con la víctima. Es un trabajo bien minucioso. España tiene auges importantes y tiene referencias importantes en cuanto a lo que es la modernidad de la investigación penal, en cuanto a lo que es, en este momento histórico, España tiene mucho auge en lo que es la autopsia psicológica. En Venezuela, desde hace unos años atrás, quizá más de 10 años, ya hemos trabajado casos con autopsia psicológica. Yo particularmente tuve 4 casos con autopsia psicológica. Excelente, Griselda, muchos saludos por acá. Y una última pregunta mientras les doy información acerca de cómo obtener el certificado del día de hoy, el material y todo lo relacionado a lo que son nuestros cursos, diplomados, congresos, talleres y todo lo nuevo que viene para CCF Acacia. José Manuel nos dice los cambios post-mortem, causas y consecuencias. Wow, eso es toda una clase de todo un diplomado. ¿Okay? Entonces no lo dices y lo invitamos a que vaya al diplomado y pregunte a su administrador de grupo, Griselda. Mientras tanto se quedan para que me digan si se va a ver la pantalla, si se está viendo la pantalla que yo acabo de abrir en este momento. Me indican gracias por esas caras tan sonrientes, gracias por acompañarnos y les recuerdo, todos los viernes, aunque se viene una sorpresa porque por ahí vamos a abrir masterclass para más días, pero muy atentos porque se les va a dar toda la información. Así es que los invitamos a seguir aquí con nosotros los viernes a las 6 de la tarde en estas maravillosas masterclass. Griselda Rodríguez, necesito que te despidas y mira cómo se ven esas camaritas tan bellas. Ahora sí. Me encanta, estoy buscando, viendo todas las imágenes y me encanta verlos. Mis bendiciones para todos. Que Dios nos bendiga. Espero verlos pronto en las próximas formaciones, junto con todo el equipo multidisciplinario que formamos parte de lo que es CCF Acacia, ¿ok? Muy pronto desde Venezuela. En este momento me encuentro en Estados Unidos, pero muy pronto desde Venezuela nos volvemos a encontrar. Mis mejores felicitaciones por formar parte de este foro tan maravilloso y tan dinámico. Y pronto seguro que respondo todas sus preguntas. Vamos a trabajar con teoría, vamos a trabajar con práctica, vamos a tener cosas geniales, ¿ok? Vamos a innovar otras cosas, ¿sí? Sobre todo ese proyecto que tenemos allí que se llama Coach Criminalista, donde vamos a ser expertos en análisis de casos, expertos en análisis de casos verdaderos, ¿ok? Donde tienen que participar desde la doctrina criminalística, desde la doctrina forense, en el aporte esencial de casos prácticos, ¿ok? Así que los espero y que Dios nos bendiga a todos, ¿sí? Que tengan un maravilloso año, que allí siempre haya amor en su corazón y que la salud siempre nos arrope, ¿ok? Recuerden que las personas felices no nos enfermamos, ¿ok?
Que Dios los bendiga. Amén, Griselda, para ti también mil bendiciones. Muchísimas gracias, Jorge, Jaime, José Manuel, Evelyn, Juan Carlos, Dulce, Lázaro, Milton, Cristian, Olasco, como siempre, Arturo, Alexander, Maribel, Alfa, Strig, Wilber, Daniela, los que estoy viendo, Gledys, hola, Mario, Sí. Héctor, Jorge. Besitos para todos, nos vemos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos, se les quiere y Dios los bendiga. La foto, ya la tomé y ahora te la envío. Besitos para todos, mil bendiciones.